Y el próximo 4 de septiembre va a comenzar a funcionar el Consejo Consultivo de la Reforma de Educación Superior, y entre los miembros del equipo se encuentra el ex ministro de Educación, Sergio Vitar, con quien conversamos a esta hora en CNN Chile para conocer los detalles justamente de esta iniciativa y cómo van a abordar cada uno de los temas. ¿Cómo está? Bien, Germán. Gracias. Bien, a ver, empecemos a... nos vimos el fin de semana pasado todo esto, pero hoy día nos vamos a meter en el tema de educación, ex ministro, porque resulta que ustedes parten el 4 de septiembre con este consejo consultivo y parece que ya los estudiantes ya reprueban algunos de sus miembros, entre esos usted. ¿Cómo van a empezar a trabajar en esta reforma de la educación cuando hay un grupo importante aquí de estudiantes que en el fondo no aprobaría ya de plano algunos de sus miembros? Bueno, en Chile vivimos en una democracia. Son algunos estudiantes que tienen una posición que yo respeto distinta de la que yo tengo. Creo que la situación actual amerita una reflexión colectiva para sacar adelante estas reformas. Pienso que estamos viendo un momento bien importante que tal vez no se repita más adelante, que tenemos mayoría en las dos cámaras y uno podría esperar de que quienes quieren hacer estos cambios y avanzar a la gratuidad, trabajemos juntos. Es mi intención ayudar al gobierno y ser uno más de los que está ahí. Ahora, en ese sentido, las diferencias de mirada respecto a lograr una educación como la que se ha planteado a través de esta reforma, ¿puede hacer quizás complejo el diálogo con alguno de los sectores y que en definitiva se tenga que privilegiar ciertos contenidos por sobre otros? Bueno, no es fácil porque tú has visto que el tema está bastante empantanado, ha habido reacciones de todos lados, muchas de ellas negativas, he visto opiniones muy diversas de unos sectores y otros, y tenemos que buscar entendimientos. Esta reforma tú no la puedes hacer por la opinión de uno o del otro, sino tienes que buscar los acuerdos porque tienen que durar en el tiempo. Y en ese sentido, entonces, yo creo que es muy importante esta conversación y es muy importante lo que resolvió la ministra del Piano y la presidenta de encaminar a diálogos más importantes para que podamos tener más recursos para que los jóvenes de menores ingresos puedan acceder y más calidad para lo que viene al futuro de Chile. Este es uno de los temas claves sobre el futuro del país. Ahora, es que si uno empieza a hacer historia respecto a las declaraciones o a posturas, lo que están planteando los estudiantes hace mucho tiempo que ellos lo están poniendo sobre la mesa, y hace mucho tiempo también que en general en la política se dice que hay que escuchar a todos los sectores, pero he sabido que al parecer planteamientos que tienen los estudiantes no han sido puestos y no van a ser puestos en la mesa de discusión. ¿Usted cree que justamente hay ideas de los estudiantes que están poniendo sobre la mesa que simplemente están fuera del contexto que por lo menos el mundo político tiene para poder ponerse de acuerdo en un plan de acción a largo plazo? A ver, una de las grandes saltos proviene del propio movimiento estudiantil, eso no se puede desconocer al colocar el tema de la educación en primer lugar y en particular los estudiantes universitarios, que son los que tienen una alta capacidad de movilización. Y eso ha sido positivo para el país. Ahora, la forma que tú logras aquello tiene que tomar en cuenta las realidades de que hay múltiples universidades y que esto tiene un costo, que ese costo tiene que estar relacionado con la riqueza del país en un momento determinado. Hoy día estamos pasando estrecheces y lo han planteado así el gobierno y tenemos que tomarlo en cuenta porque si no tú haces promesas que no puedes cumplir. Y también tienes que tomar en cuenta que hay jóvenes con menores ingresos a los cuales hay que partir con ellos, hay que apoyarlos, que hay universidades que tienen que tener calidad y por eso es la acreditación, para lo cual hay que concentrarse en las que ya están acreditadas. Hay institutos profesionales que son claves, acá la educación técnica a mi juicio es bien importante, el gobierno resolvió avanzar con 15 CFT, pero esos centros de formación técnica, algunos aún son con fines de lucro porque la ley lo permite, entonces tienes que avanzar en un proyecto de ley para que esos pasen a sin fines de lucro y los jóvenes que ahí estudian puedan también favorecerse. Entonces todas estas discusiones tienen que hacerse de una manera que las podamos sacar y eso significa los cómo y ahí todos tienen que participar y el gobierno tomar una decisión, si esta decisión la toma el gobierno.
Por último, respecto, insisto, a los estudiantes, ¿hay mirada de los estudiantes que usted las califica como posibles, no posibles, como viables pero en un largo plazo? ¿Cómo califica quizá el petitorio que algunos tienen? Hay dos cosas. A ver, es que depende quién es, porque en realidad hay distintas opiniones. Pero he visto que muchos estudiantes se dan cuenta, los dirigentes que tienen más formación política, que tú determinadas circunstancias tienes que apoyar lo que se está haciendo. Yo dudo de que haya un gobierno como el de Michelle Bachelet que esté empujando como ella este proceso, que haya dispuesto recursos adicionales para partir en unas semanas más en la ley de presupuesto, que tengas la mayoría en las dos cámaras, o que no entiendas lo que pasó, por ejemplo, con el movimiento de los camioneros, de que aquí hay fuerzas de derecha que también están jugando. El país es más complejo que solamente la opinión de un sector. Tenemos que ver el conjunto. Y lo otro son las críticas. Y ahí, claro, yo me da pena un poco porque hacen críticas que no tienen base en la realidad. Por ejemplo, han estado diciendo algunos dirigentes que en el gobierno del presidente Lagos, del cual yo fui ministro, se instaló un sistema que ha provocado un endeudamiento de los estudiantes y culpan de eso al crédito con aval del Estado. Bueno, ¿qué puedo decir? Que el gran endeudamiento no es el crédito con aval del Estado. Lo que ha provocado el problema de tantas familias era el crédito anterior, el crédito solidario. Si el crédito con aval del Estado se aprobó por unanimidad casi en el Parlamento y empezó a operar en el 2006. De manera que los primeros estudiantes que estaban en el periodo de la presidenta Bachelet anterior salieron prácticamente el 2011. Había años de gracia y el 2013 se cambió. Entonces están diciendo algo que no es cierto. Esas cosas creo que conviene aclararlas. En el gobierno del presidente Lagos, por ejemplo, yo recuerdo que él mismo en la campaña del 2000 dijo que ningún niño joven chileno se quede teniendo mérito fuera por la cuna en que nació. Bueno, y si tú ves las cifras, pasamos de 450.000 estudiantes el 2000 en educación superior a más de 1 millón el 2010, la más rápida de América Latina, que es lo que les conté la otra vez. Entonces, también son avances. ¿Cuál era la alternativa? Yo les pregunto a estos dirigentes, si ellos hubieran estado en ese momento, ¿no habrían puesto recursos adicionales para que estos jóvenes pudieran ingresar? Si no había dinero, ¿no era mejor que el Estado diera el aval a que los papás fueran y no les dieran crédito alguno y cuando les daban les cobraban el triple? Entonces son avances progresivos. Y además creo que es importante también recordar una cosa más. En el gobierno de la presidenta Bachelet no hubo ninguna movilización de educación superior y es porque logramos en acuerdo con los dirigentes estudiantiles, fueron al ministerio y firmamos juntos, el presidente Lafech de entonces, que ahora es Seremi de Educación en la región metropolitana, más otros dirigentes, y se firmó un acuerdo que aumentó bastante, los jóvenes lograron harto éxito. Y los otros, que no pertenecían a las universidades del Consejo Rectores o universidades estatales, no tenían nada, los chicos que iban a educación técnica, y hoy tenemos mucho más en educación técnica de los deciles más bajos, de menores ingresos, y mucho más también en las universidades, y sacamos la ley de acreditación. Entonces, lo que hicimos hace 10 años, 15 años, ha permitido avanzar bastante ahora, pero hoy tenemos más madurez, más recursos, más capacidad. Es un proceso. Entonces, no es bueno que los dirigentes no estudien lo que ocurrió para que puedan dar una opinión y simplemente disparen. Creo que en las conversaciones eso también los podemos aclarar. Pero lo importante ahora no es eso. Lo importante es que cada chileno no se reste a ayudar a que esta situación en que estamos ahora un poco empantanada la saquemos adelante en bien de los alumnos, de las universidades públicas, del financiamiento de la investigación y del mejoramiento de la calidad. Ahora, claro, se plantea, y lo planteó también el expresidente Ricardo Lagos, que en ese momento la única posibilidad que había para poder solucionar el problema era que el Estado fuera un aval de un crédito entregado por privados para poder dar la posibilidad a muchas personas que no podían estudiar hasta ese momento. Hoy, que ya estamos en 2015, ¿usted cree que el mercado debiese seguir participando de la educación a través, por ejemplo, de créditos o no? No, yo creo que nosotros, y así hay que mirar las experiencias de otros países, el Estado tiene que hacer un aporte mucho más sustancial a la educación, y especialmente a la educación superior, que no es un problema chileno solamente. En Estados Unidos hoy día la deuda estudiantil es enorme, y justamente el presidente de Estados Unidos ha estado proponiendo que a los colegios que forman técnicos o los 2 o 3 primeros años de estudio haya un sistema de aporte estatal más grande que solamente el crédito. Lo mismo pasa en Europa, pero tenemos que poner más recursos del Estado y eso ha significado la reforma tributaria
y eso nos va a ayudar. También tenemos que dar, esto es muy importante, más peso a las universidades del Estado. Ahí hay otra discusión pendiente. Yo me formé en la Universidad de Chile, soy miembro del Consejo Universitario de la Chile y tengo la convicción de que ahí hay una capacidad de investigación científica, de una política republicana y una educación abierta que Chile tiene que reforzar y que hoy día no estamos apoyando a las universidades del Estado, más bien tienen más restricciones que las privadas. En educación pública lo mismo. Espero que entre el proyecto de educación pública que viene detrás de carrera docente. Entonces, yo pienso que el Estado tiene que cumplir un rol cada vez más activo porque a futuro, si tú piensas a 10 años más, 15 años más, como pasó del 2000 al 2015, bueno, del 2015 al 2030, ¿qué va a ocurrir? Tú vas a tener mucho más formación para la innovación, la ciencia y la tecnología. Necesitamos mucho más estudiantes en carreras técnicas, más estudiantes en carreras que les den capacidad al país de innovar. Y también en el ámbito humanista. Y por lo tanto los países se van a medir por cuánta gente tienen bien preparada. Ahí va a estar el éxito. Nosotros no estamos ahí todavía, hemos avanzado. Pero para allá vamos y ahí el Estado tiene que jugar un papel mucho mayor. Pero, por lo mismo le pregunto entonces, ya en estos 15 años que queda, ¿usted cree que el mercado, la empresa privada debiese participar de la educación así de simple o no? A ver, hay ámbitos. El grueso del esfuerzo lo tiene que hacer el Estado, pero no lo puede hacer solo el Estado. Tenemos un sistema mixto en Chile y tenemos una serie de universidades que tenemos que buscar que tengan, que no son estatales. Piensa tú que las estatales representan hoy día el 15% de la matrícula, muy bajo. Yo mismo he estado planteando que debiéramos hacer un plan como Estado para ir al 20, al 25% y que demos los recursos. Pero tiene más de la mitad de los estudiantes hoy día en centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades que no son públicas, estatales, pero tenemos que regularlas, poner una acreditación, exigir más calidad, y eso va a seguir existiendo. Ahora, ¿es el mercado? No. Tiene que ser un bien público. Lo que heredamos de la dictadura era el concepto de que la educación es un bien de consumo, como lo dijo un expresidente, que no pertenece a la coalición a la cual yo soy parte. Pero esto va a bien público, y bien público significa recursos públicos y regulación de lo privado, para mejorar calidad y darle acceso a la mayoría de los jóvenes chilenos. Por último, antes de cerrar ya la conversación, preguntarle, porque usted lo esbozó en un momento mientras estaba ahí hablando, ¿qué le pareció ahí este problema que se ha generado por la reacción para algunos tardías del gobierno en esta manifestación de los camioneros el día jueves? Bueno, uno puede analizar desde un punto de vista y es decir, debió haber reaccionado así, debió haber reaccionado así, debió haberlo permitido la entrada o no. También puede pensar en términos de qué no hemos hecho para ir resolviendo el problema de la violencia en la Araucanía, o qué hemos hecho o no hecho para ir mejorando las condiciones de la vida de los mapuches. Pero yo me quiero concentrar en otro problema. La forma como hablaron, dijeron y actuaron algunos dirigentes que encabezaron este movimiento hace unos días, yo no puedo dejar de decir que son preocupantes para el Estado de Derecho, son amenazantes. Es un tono que lo vivimos en la historia y que no queremos los chilenos volver a vivirlo. Y por lo tanto tenemos que tener más serenidad los chilenos, ponernos de acuerdo en las cuestiones fundamentales y evitar que posturas extremas como las que vimos esos días se impongan. Ahora, supone que el gobierno reacciona, actúa con más eficacia, pero que también hay un entendimiento de los sectores políticos de que, como dijo un señor, hay que advertirle al gobierno que los carabineros están con nosotros. Eso en cualquier Estado de Derecho es sedición. Los carabineros no están con un sector político o otro, o que vamos a cambiarle la cara a Chile, o que me gusta el señor León Vilarín, que era el jefe de los camioneros en los tiempos que se produjo el golpe militar del 73. Chile no quiere aquello y a veces me rememoró algunas de las declaraciones. Eso me parece muy preocupante y eso también debe tenerlo presente todos los chilenos que estamos trabajando por la democracia. Incluso cuando discutimos el financiamiento de la educación, que creemos las condiciones de entendimiento para sacar las reformas adelante, que evitemos la crítica fácil, la polarización, que no nos ayuda como país. Yo voy a trabajar para ayudar al gobierno porque creo en este gobierno, voy a apoyar a la presidenta Bachelet en todo lo que esté a mi alcance y para sacar la reforma.
Pero no de cualquier manera, porque si uno la hace mal, no salen, se empantanan. Hay que sacarla bien. Sergio Vitar, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que usted señala, es preocupante en el sentido de que, tomando su postura, que así lo han planteado también varios, esto partió 13 camiones en Temuco y terminaron casi 5.000 deteniendo las carreteras. Claramente se generó una situación donde se puso en jaque al gobierno y donde estuvo todo un día tratando de tomar una decisión. Por eso le pregunto si fue complejo o si no fue la forma quizás de resolverlo, más todavía si es que existe el argumento como el que usted plantea detrás de todo esto. Bueno, pero supongamos ya, te concedo de que el gobierno puede no haberlo hecho bien, que pudo haber arreglado de otra manera. También hay un tema que yo comparto, no podemos dejar que en Chile se quemen los camiones y se cometan actos como los que hemos visto, porque te cuestiona el Estado de Derecho y te cuestiona el orden público, y un gobierno que maneja bien las cosas tiene que enfrentarlo, y ahí también hay una responsabilidad de las policías de cómo tienen inteligencia para detectar. Eso ya, está bien, lo digo. Concedo que haya una expresión de rechazo a este hecho, pero la forma que toma o que puede tomar y que vimos estos días va más allá. Eso es lo que me preocupa de lo que es una reivindicación sobre un tema de seguridad o sobre un tema económico. Es una forma de bloquear a un país y es un tono de amenaza que no se compadece con un Estado de Derecho, y entonces todos tenemos que hacer algo. No hay que cargarle la mano a uno o al otro, y ahí es un llamado a que los chilenos cuidemos nuestro país y hagamos las cosas bien y con serenidad y dialogando. Sergio Vitar, nuevamente muchísimas gracias por habernos recibido esta tarde. Que esté muy bien. A ustedes, muchas gracias.